Y ahora una breve historia de un gran escritor. Jules Gabriel Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Su padre era un importante abogado y siempre deseó que Julio siguiera sus pasos. Julio despertó su interés por escribir en la escuela, al escuchar las anécdotas que contaba su maestra sobre su esposo marinero. En 1849 obtuvo su título como abogado, pero abandonó su carrera para dedicarse a escribir. Su padre, enfadado, dejó de financiarle. A los 22 años de edad, comenzó a escribir obras teatrales que tuvieron un modesto éxito y se convirtió en secretario del Teatro Nacional de París. En 1863 publicó la primera de 60 novelas a las que llamaría Los viajes extraordinarios, entre ellas Vuelta al mundo en 80 días y 20.000 leguas de viaje submarino. Con su imaginación, logró predecir grandes logros científicos posteriores a su época, como el submarino eléctrico, las videoconferencias y los viajes a la Luna. Julio Verne siempre será reconocido por sus magníficas obras y su increíble visión del futuro. Amigos, son las 9 de la mañana con 35 minutos, el tiempo avanza, el tiempo pasa. Y estamos con un invitado muy importante en esta mañana. Cuando no, el Perú siempre desatando mucha admiración para importantes ciudadanos del mundo. Y en esta ocasión estamos con el señor Cristian Tello de la Cruz, quien es uno de los que está y sabe mucho respecto a la vida de Julio Verne. Julio Verne, como sabemos, es un francés, fue escritor, poeta y un importante dramaturgo que ha estado no presente en el Perú, pero ha sido uno de los más preocupados sobre el Perú, la belleza, sus costumbres, su cultura. Y Cristian Tello de la Cruz nos los va a decir en esta mañana. Bienvenido, Julio, bienvenido a Onda Digital. Y es para nosotros un enorme placer, realmente una joya también de tener estas obras maravillosas aquí. ¿Cómo nace esta preocupación y cómo es que tú te vinculas desde Perú a todo el trabajo que ha hecho Julio Verne desde Francia? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo cada vez que se toca el tema de Julio Verne, para mí es un placer, ¿no?, poder hablar de este personaje que en mi vida es muy importante, porque me ha permitido conocer mucha gente de otros países, he podido viajar, incluso he ido hasta la misma Francia, he conocido su casa, su mansión, hasta su tumba, hemos ido dentro de nuestras investigaciones. Ahora, ¿cómo nació, digamos, la pasión por el escritor Julio Verne? Lo que pasa es que yo de profesión soy ingeniero industrial y bueno, siempre he estado vinculado con el tema pues de la ciencia, la matemática, por la misma formación de ingeniero. Es así que cuando empecé a leer algunas obras literarias para también pues abarcar un poco el área de las humanidades, leí algunos autores, pero eran los autores clásicos de novelas románticas, de tipos teatrales, ¿no? Pero alguna vez de casualidad me topé con un libro, sin conocer al personaje, que el título me sedujo, ¿no? Un libro por ahí encontré que decía 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces ese título me atrajo y bueno, me llamó la atención y empecé a leerlo. Y desde que empecé a leer esa obra, realmente quedé capturado con este tipo de literatura, porque era totalmente distinta a la de otros autores. Porque Verne no solamente desarrollaba pues un estilo literario distinto, porque en él se desarrollaba mucha ciencia, ¿no? Él hablaba ahí del submarino, por ejemplo, que funcionaba pues a base de electricidad, ¿no? Aunque no decía cuál era la fuente de la electricidad, claro, desarrollaba mucha ciencia, biología, historia, hablaba de los peces, la familia de peces, te daba tantos datos científicos que eso sí calzaba dentro de mi formación y a mí me gustaba ese tipo de literatura. Porque estaba vinculado a la ingeniería. Claro, eso me llamó la atención, entonces automáticamente, y me quedé encantado por la misma historia también. ¿Y eso, ¿no? ¿Qué año lo escribe ese libro, esa literatura? ¿En qué año la produce? Julio Verne, ¿en sí. qué año? Bueno, Julio Verne es un autor de mediados del siglo XIX. Él, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino lo escribe pues alrededor de 1860, ¿no? En esa década.
Entonces, donde aparece el famoso, uno de sus principales personajes, el Capitán Nemo, ¿no? Capitán Nemo. Este personaje misterioso que recorre, que es un renegado, digamos, por lo que le ha pasado en la Tierra, por los problemas que ha tenido, y se refugia en el mar, ¿no? A través de su tecnología, ¿no? Desarrolla el llamado Nautilus, que es un submarino con el cual recorre, pues, y atraviesa los océanos, ¿no? Y captura a unos personajes que están presos, y la trama de la novela es cómo es que estos personajes, a pesar de que gozan o disfrutan de todo el viaje submarino, en algún momento pues ellos quieren escaparse de esa prisión, ¿no? Entonces por ahí va pero pasado todo el trayecto de este recorrido, ¿no? De esta novela, uno va aprendiendo acerca de, en esa época pues, los océanos, y el submarino todavía era un prototipo, el siglo XIX no estaba muy bien desarrollado. Sin embargo, Verne ya hablaba con lujo de detalles, hasta tenía todo el esquema del complejo, de todo lo que era la sala de máquinas, como le decía. El detalle era que Nemo producía todo a base del mar, ¿no? Toda su producción era a base de las riquezas del mar, e incluso la electricidad con que funcionan las máquinas que impulsan el Nautilus también viene del mar. Aunque Verne ahí se pone un poco misterioso y no revela cuál es el origen exacto de esta producción de energía, pero ahí está justamente lo bonito, ¿no? Lo interesante, ¿no? Claro, también le da esa sintonía para que también uno siga leyendo, ¿no? Dime, ¿y las obras más importantes de Verne cuáles son? Bueno, de hecho una de estas es 20.000 leguas de viaje submarino, pero otra muy importante, que es una de las más famosas, es La Vuelta al Mundo en 80 días. Recordar que en la época de Julio Verne, le decía, era el siglo XIX, y bueno, como máximo la gente se transportaba en ferrocarril, en barco o hasta en globo, digamos, ¿no? Que era un poco errático, no se podía controlar la dirección de los globos. Y poder recorrer el mundo en esa época, pues, demoraba, pues... Era un soñador a ultranza. Sí, él decidió que en 80 días, basado en un artículo periodístico, porque él estaba suscrito a muchas publicaciones de la época, él clasificaba las informaciones, él estaba suscrito a revistas, periódicos, tomaba afiches, apuntes, y en uno de esos afiches vio de que era posible por primera vez dar la vuelta al mundo en 80 días, y basado en ese artículo periodístico es que él decide crear esta novela, y sus personajes recorren la vuelta al mundo en 80 días, en una época que era imposible pensarlo todavía, ¿no? Tenemos otras 5 semanas en globo. Tenemos De la Tierra a la Luna, que es el libro más visionario, ¿no? Es el libro más visionario. Anticipó 100 años la llegada del hombre a la Luna en 1969. Cuando nadie ni lo imaginaba. Ni lo imaginaba. Ahí nos has traído una hermosa joya aquí, porque tú, aparte de eso, también coleccionas todas las obras de Julio Verne. Tengo una colección impresionante sobre Julio Verne. En mi viaje a Francia, justamente, este es uno de los libros que traje, porque acá sería imposible encontrarlo, ¿no? Este es el libro, o uno de los libros que se publicaban en la misma época que Julio Verne vivía. Esa era la calidad del libro que se publicaba en Francia. Puede ver, ¿no? Porque esto es pasta dura, la calidad de las hojas. ¿Cuántos años tiene este libro? Ese es de 1880. Es toda una belleza este libro, realmente, ¿no? Se puede imaginar cuando recién se publicó cómo habrá sido, ¿no? Mira el brillo, el dorado. Lo que pasa que en esa época las publicaciones en Francia se daba mucho, eran muy dedicados a regalar libros a los niños, a los jóvenes, se impulsaba mucho la lectura, la educación. Sí, esa es la etapa original, y generalmente lo que se hacía, las publicaciones se hacían durante todo el año de manera seriada, cosa que a fin de año toda esa publicación seriada se regalaba o se publicaba como libros para regalos de fin de año, de Navidad. Entonces las publicaciones eran de un alto valor, eran lujosas las publicaciones. Sí, por lo que se ve acá, este libro es importante, valioso por toda la presentación, y también todo esto es en pan de oro. Todo es pan de oro, todas las hojas, también el borde, todo es totalmente ilustrado. Todo el libro venía ilustrado, había un conjunto de ilustradores de la época que hacían todas las ilustraciones de Julio Verne, incluso los asesoraba para que todo quede conforme a lo que él escribía, ¿no? Este libro incluso es uno de los libros donde habla del Perú. Este es La Jangada, o 800 leguas por el Amazonas. Justamente, vamos ahí. ¿Cómo es que Julio Verne se vincula al Perú y toma interés por el Perú? ¿A través de quién? ¿Cómo es que llega al Perú? Bueno, ¿y por qué se interesa en el Perú? Dentro de las investigaciones que he realizado durante todos estos años, la referencia más antigua que tengo sobre Julio Verne y el Perú es una nota de viaje,
personal, ¿no? O sea, cuando él por primera vez es invitado por un amigo a recorrer una travesía en barco de forma gratuita, él, como era un aventurero, le gustaba esto de los viajes, entonces no lo pensó dos veces y se lanzó junto con su amigo, que le obsequió un viaje gratuito, y se fue pues por las costas de Inglaterra, Escocia, ¿no? Por el Mar del Norte. Bueno, fue la travesía por Escandinavia, y él solía siempre, cada que hacía un viaje, siempre tomaba un apunte, ¿no? Notas de viaje, para posteriormente hacer, basado en esas experiencias, escribir sus relatos. Entonces, cuando él sale por primera vez en este viaje de su país, él en estas notas dice: bueno, como francés me siento emocionado, estoy dejando mi país, me siento un explorador, me imagino que estoy llegando pues a diversas partes del mundo, me imagino llegando a Groenlandia, me imagino llegando y en uno de esos dice: también me imagino llegando al Perú. Entonces yo me sorprendí cuando vi esa nota de viaje, dije: pero Julio Verne, con 21, 22 años, lo primero que dice: me imagino llegando al Perú, ¿no? Por ahí ya encuentro una primera relación. Pero luego, dentro del punto de vista literario estrictamente, la primera obra, de muy joven, en 1852, ya unos 24 años, él publica Martín Paz, cuando él todavía no era famoso. Él, antes de ser famoso, pasaron muchos años, ¿no? Él se ganaba la vida en algunas revistas de divulgación científica. Ya lo conocían, que él se preparaba de una manera científica, porque su época era la de la revolución industrial, recién empezaban las exploraciones, por ejemplo, el África era un continente aún desconocido. Estamos hablando del, ¿no? siglo XIX. Del siglo XIX, de 1860, 70. Era una época pues en que los descubrimientos y los avances científicos estaban en boga y la gente le gustaba estos nuevos descubrimientos y hallazgos. Entonces, Julio Verne era provinciano, no era de París, era de una ciudad portuaria llamada Nantes, y fue enviado por su padre a estudiar Derecho, porque la familia de él era de Derecho. Y cuando llega a París, la París bohemia de aquella época, lo impresionó tanto que dijo: bueno, lo mío no es el derecho, me voy a quedar en la literatura y voy a esforzar por seguir mi propio rumbo, mi propia carrera. Así que, aunque terminó la carrera de Derecho, lo dejó por la literatura, el teatro, y bueno, de esa manera llega a escribir en una revista que se llamaba El Museo de las Familias, y resulta que en el Museo de las Familias hay una publicación acerca de las obras del pintor Ignacio Merino, que es un pintor peruano que había dado muchas exposiciones allá en París, y bueno, la revista Museo de las Familias reproduce las acuarelas de Ignacio Merino, y Verne las ve publicadas en esa revista y se interesa de inmediato en el Perú, que él ya había soñado antes con llegar, ¿no? Entonces era la época colonial, la época de los inicios de la República, y basado en la historia, ¿no?, de Martín Paz es que se recorre Lima, Callao, Chorrillos, habla de Cusco, menciona personajes históricos. En el libro habla de presidente Gamarra, González Gutiérrez de la Fuente, también habla de Bolívar, de Pizarro. Es un libro muy bonito para seguir, y que estamos buscando que acá en Perú se reconozca la importancia de este libro, que lo hizo en su juventud, antes de ser famoso, porque Verne escribió en novelas solamente 64 novelas, en relatos cortos otra cantidad similar, en obras teatrales, en poemas, o sea, la producción literaria de Verne es extensísima. Es bastante. Entonces lo que yo quedé con ello fue tan extensa que le dije: solamente pregúnteme novelas, porque ya sería demasiado agregarlo el resto. Además que la bibliografía y en ese se siguen tiempo, encontrando relatos nuevos. Y ese tiempo todavía no teníamos las facilidades que ahora que se tiene el internet, sí. ¿No? Es muy difícil para ir en las mismas bibliotecas, se carece mucho material al respecto. ¿Y cómo los conseguías? ¿Cómo los conseguías? A través yo tengo una página web que se llama Julio Verne, el más desconocido de los hombres, jverne.net, que yo la fundé en base justamente a mis investigaciones. Hasta ahora la mantengo, ahí pueden encontrar información de todo tipo. Motivo para que todos los amantes de la literatura visiten, lo sigan acá a Cristian, sí, porque sí, es importante estar sobre todo empapados de este valioso tema. Y bueno, lo más importante, volviendo al libro de Martín Paz, el libro de Julio Verne que titula El Maestro Zacarías, nos comentabas antes que este libro hay mucho interés de traducirlo al quechua o al aymara, y al aymara u otras lenguas nativas. Sí. ¿Por qué? Muy bien, quisiera aprovechar esta oportunidad tan importante que me brinda pues Onda Digital, ¿no?, como un medio de información,
para hacer llegar esta petición, porque yo como investigador de Julio Verne le decía, Julio Verne ha escrito sobre el Perú, este es uno de los relatos, Martín Paz, digamos el principal de su juventud, pero como le decía, este otro libro, La Jangada, habla sobre el Amazonas, el viaje inicia en Iquitos, y así podemos ir encontrando otros relatos. Incluso Julio Verne hasta escribió sobre la historia del Perú. Hay un libro sobre la historia del Perú, porque su editor le encargaba a veces algunos trabajos enciclopédicos. Y ese libro yo lo tengo ese libro donde él habla sobre la historia de la conquista, digamos, o la invasión de los españoles al Tahuantinsuyo, y habla cosas sobre Pizarro y sobre Atahualpa y bueno, todas las guerras civiles. Hay todo un libro de investigación histórica de Verne sobre el Perú muy importante, ¿no? Entonces, para empezar, yo quería con Julio Verne empezar el tema de Martín Paz. Y como parte de los trabajos de la Sociedad Hispánica Jules Verne, acá en el Perú, yo quisiera pues que por primera vez se traduzca un libro de Julio Verne al quechua, por ejemplo. Así como he visto tantos otros libros que se vienen traduciendo al quechua, dije, ¿por qué no? Sería la primera vez que un libro de Julio Verne, o un cuento o relato, se pueda traducir al quechua. Y un relato muy vinculado a nuestro país. Ahí está, eso es el indio Martín Paz, donde tranquilamente pues se habla del Cusco, decíamos. Entonces sería para llevar yo quisiera que mucha gente que habla quechua en el Cusco y en otras partes que se habla el quechua puedan conocer de que Verne escribió sobre el Perú. Podemos y sería estar una avanzando, manera. Porque hablo quechua también. Excelente, yo estoy buscando Además, a alguien que se pueda sumar y nos pueda ayudar con la traducción. Nosotros como sociedad tenemos una editorial que se llama Paganel, que me ha brindado todas las facilidades para la publicación, ¿no?, del libro, pero nos hace falta tener la traducción. La traducción. Gran tarea, amigos de muchas instituciones que estudian, investigan, traducen una cantidad importante de obras. Tenemos aquí una gran tarea. Y este libro de Martín Paz, cuyo autor es Julio Verne, Cristian Tello de la Cruz, es un seguidor a ultranza, decidido, amante de todas las obras de Julio Verne. Y realmente para nosotros esto es no solamente un orgullo, sino una muestra de cómo los peruanos nos vamos vinculando a cosas que autores mundiales han hecho sobre nuestro país, sobre nuestra cultura y sobre nuestra historia, que eso es lo más valioso. Así es que cabe el compromiso de vincular, de poder hacer realidad, concretar este sueño tuyo. Sí, además tenemos otros proyectos. Queremos que la literatura de Julio Verne, como un escritor del siglo XIX, sea revalorado, sobre todo por toda la relación que hay de Verne con el Perú, hasta libros de historia, y a veces mucho se desconoce de esto. Es más, tenemos otro proyecto que podríamos aprovechar en también mencionarlo. Nosotros como Sociedad Hispánica, por ejemplo, estamos tomando muchos de los relatos de Verne, y una manera de llegar al público, hacer que se conozca la obra de Verne, es hacer las llamadas rutas literarias, que ya se están haciendo en otras partes. Es decir, a través de una novela de Verne, seguir el recorrido de los personajes. Yo quisiera que se pueda hacer también una ruta literaria sobre Martín Paz, empezar por la Plaza de Armas y por el Risma, hablar de la fiesta de Amancay y recorrer a través de la literatura de Verne los personajes y bueno, pues todo el recorrido de la parte histórica de Lima, ¿no?, que está relatado ahí. Sí, hay cosas valiosas. Este programa y esta entrevista no solamente amerita, hemos tocado prácticamente una cosa muy, muy pequeña y sucinta sobre todo el trabajo de Julio Verne y el trabajo de la Sociedad Hispánica de Julio Verne aquí, sí, en el Perú, y también a nivel internacional, ¿no? Sí, yo más bien antes, también una cosita, el 8 de febrero es el aniversario de Julio Verne de su nacimiento. Así que bueno, yo estoy preparando ahorita un pequeño video homenaje también, que lo vamos a publicar también, ¿no es cierto? Y lo vamos a compartir acá con la señal de Onda Digital, porque la idea es que se conozca acerca de Julio Verne. Y yo no solamente como un directivo de la Sociedad Hispánica Jules Verne, sino también estoy haciendo un trabajo de cultura general, buscando que no solo lo de Verne y otras cosas acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un canal que se llama Tellopedia, que lo estoy impulsando con los jóvenes, y eso va a salir publicado dentro de poco, que es el 8 de febrero, faltan pocos días. Vamos a buscar que este video se pueda compartir. Yo les agradezco mucho esta oportunidad, ¿no?, de masificar y que se divulgue toda la obra de Verne, ¿no?
Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos mucho que compartir, muchas tareas por realizar. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra programación de noticias en Onda Digital Televisión, que también agradecemos a todos nuestros hermanos que nos siguen en Huancayo a través de el canal 10 de televisión, canal que está en sintonía de nuestra programación. También en Sao Paulo, Brasil, a todos un abrazo para ustedes, y esta semana pues cumplan con todos sus objetivos, sobre todo aquello que ayuda a revitalizarnos, el descanso, la unión familiar, fortalecerá siempre la unidad familiar. Gracias, Cristian, hasta una próxima oportunidad. Auguramos muchos éxitos en los proyectos que tienes en mano. Queridos amigos, con nosotros hasta el próximo sábado de la semana siguiente, si Dios lo permite. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Buenos días y gracias también en nombre de nuestra productora Soledad Nalbarte y y también agradecer a nuestro ingeniero de sonidos Orlando Sotomayor. Muchas gracias.